A ver, arranquemos con una pregunta bastante compleja. ¿Basta realmente con que un pueblo tenga una conexión histórica o ancestral con una tierra para poder reclamar la soberanía política exclusiva sobre ella? Es una cuestión profundísima y resulta ser el punto de partida clave para entender uno de los conflictos más largos y dolorosos de nuestra historia contemporánea. Bienvenidos a la primera parte de este análisis documental sobre Israel y Palestina. Hoy vamos a ir desde la presencia judía histórica hasta el proyecto sionista moderno. Vamos a desenredar cuidadosamente las raíces de este conflicto. Y ojo, la idea aquí no es tomar partido por nadie, sino ordenar los hechos con la mayor claridad y sobriedad posibles. Para entender todo esto sin perdernos, tenemos que fijar una especie de regla de oro desde el minuto 1. Fijaos en esta cita: una verdad histórica no puede usarse para borrar otra verdad histórica. A lo largo de este análisis vamos a tener que sostener dos realidades opuestas y totalmente legítimas al mismo tiempo. Reconocer una verdad no requiere de ninguna manera anular la otra. Pasamos entonces al primer gran tema: el vínculo histórico frente al derecho moderno. Y aquí es vital entender el contraste entre dos cosas muy distintas. Por un lado tenemos el llamado derecho ancestral, la conexión histórica, cultural y religiosa del pueblo judío con la tierra de Israel, con lugares como Jerusalén o Sion, es 100% real, no es ningún invento. Pero claro, por otro lado chocamos con el derecho moderno. En el derecho internacional de hoy en día, saber quién estuvo primero no te da automáticamente un título absoluto de soberanía. El derecho moderno prioriza cosas como la autodeterminación, la igualdad política de la gente que ya vive ahí y la protección frente al despojo. Hay una base histórica indudable, sí, pero no es un cheque en blanco. Entonces, veamos cómo era exactamente Palestina antes del sionismo. Para poner los pies en la tierra, viajemos a mediados del siglo XIX, mucho antes de las grandes inmigraciones. Los datos son súper claros. De unas 500.000 personas en total, más del 80% eran árabes musulmanes, cerca de un 10% árabes cristianos y entre un 5 y un 7% eran judíos. Estos números nos dicen de forma objetiva que la tierra no estaba ni mucho menos vacía, la habitaba una abrumadora mayoría árabe palestina. Ahora bien, a pesar de esa gran mayoría árabe, sí que existía una presencia judía continua. Se les conocía como el viejo Yishuv. Eran comunidades antiguas que nunca se fueron, viviendo sobre todo en ciudades como Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberíades. Pero hay un matiz crucial: eran comunidades profundamente religiosas, en general bastante pobres, que sobrevivían gracias a donaciones de fuera. Su propósito era puramente espiritual, no tenían ningún proyecto político moderno para fundar un Estado. De hecho, durante el Imperio Otomano, este viejo Yishuv iba creciendo poco a poco. Fijaos, en el año 1800 había unos 7.000 judíos. 80 años después, en la década de 1880, habían pasado a ser entre 24.000 y 27.000. Es decir, la presencia judía estaba ahí, era ininterrumpida, pero demográficamente seguían siendo una minoría muy pequeñita. Lo que nos lleva al siguiente capítulo: el nacimiento del sionismo moderno. Para entender por qué nace este movimiento, hay que entender la dramática situación humana del momento. A finales del siglo XIX, en Europa, la vida para los judíos se había vuelto insostenible. El sionismo político no sale de la nada, es una respuesta directa y totalmente desesperada a la violencia. Surge por el antisemitismo brutal, por los pogromos devastadores en Europa del Este y al constatar que la asimilación en las sociedades europeas había fracasado. Era una cuestión de supervivencia pura y dura. Toda esta angustia toma forma oficial en 1897. Liderados por el periodista Theodor Herzl, celebran el primer congreso sionista en Basilea. Herzl llegó a la conclusión de que nunca estarían a salvo dependiendo de la buena voluntad de otros países, así que se marcaron un objetivo político clarísimo: crear un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, garantizado por la ley pública. El judaísmo, básicamente, se estaba fusionando con el nacionalismo moderno. Llegados a este punto, seguro que surge una gran duda. ¿Absolutamente todos los judíos apoyaban esta idea del sionismo? Pues la respuesta es un rotundo no. Es fascinante la inmensa diversidad de opiniones que había en la época. Teníamos judíos religiosos que rechazaban un Estado político porque decían que eso era tarea exclusiva del Mesías. Había judíos reformistas y seculares que temían que este nuevo nacionalismo arruinara su integración en sus propios países europeos. E incluso dentro del mismo movimiento sionista, intelectuales gigantes como Martin Buber proponían un Estado binacional, es decir, abogaban por convivir políticamente con los árabes y no por un Estado exclusivamente judío. Entramos ahora en una fase mucho más activa: la inmigración y el tremendo cambio demográfico. Antes del año 1948 se producen las llamadas Grandes Aliot, es decir, 5 inmensas olas migratorias hacia Palestina.
Las 2 primeras ocurren bajo el dominio otomano y las 3 siguientes ya con los británicos al mando. Y quiero que nos detengamos en la quinta ola, entre 1929 y 1939. En esta etapa llegaron unas 250.000 personas, una cifra brutal, sin precedentes, impulsada trágicamente por el terror absoluto ante el ascenso del nazismo en Europa. El impacto demográfico fue sencillamente exponencial. En 1914 había unos 90.000 judíos en la zona. Para 1931 el censo cuenta más de 174.000 y hacia finales del 46 las estimaciones ya rozaban los 608.000. Hablamos de una transformación masiva de la población en cuestión de unas pocas décadas, que además estuvo apoyada por la administración británica de la época. Pero ojo, para tener la foto completa, pongamos esos 608.000 frente a este otro número, 1.203.000. Esa era la población árabe estimada en Palestina en ese mismo año, el 46. A pesar del inmenso crecimiento de la comunidad judía, los árabes seguían siendo, por muchísima diferencia, la mayoría en el territorio. Todo este contexto nos arrastra inevitablemente a 2 perspectivas totalmente enfrentadas. Y aquí, exactamente aquí, es donde reside la verdadera tragedia estructural de este conflicto. Pensadlo bien. Desde la óptica sionista, estas migraciones eran literalmente un refugio de vida o muerte. Eran la supervivencia frente al exterminio en Europa y la oportunidad histórica de renacer como nación. Pero desde la perspectiva palestina, ver llegar a cientos de miles de personas respaldadas por el Imperio Británico, comprando tierras y en ocasiones desplazando a campesinos, se vivía como un proceso de colonización en toda regla. Para ellos, era una amenaza demográfica y existencial en su propia casa. Es absolutamente imprescindible reflexionar sobre esto. El mismo movimiento podía ser vivido como salvación por un pueblo perseguido y como amenaza existencial por el pueblo que ya vivía allí. Esta frase resume a la perfección por qué los miedos de ambas partes son tan reales. Son 2 relatos totalmente comprensibles chocando de frente en el mismo pedazo de tierra. Lo que nos deja en el ineludible camino hacia la partición. A mediados del siglo XX, el territorio era un polvorín a punto de estallar. Teníamos una sola tierra y 2 reclamos profundamente legítimos. Uno, nacido de una memoria histórica inmensa y del horror de la persecución. El otro, basado en llevar siglos viviendo allí siendo mayoría y en el derecho básico a la autodeterminación. Pretender construir un Estado con mayoría judía estable en un lugar donde los árabes eran la gran mayoría, bueno, hacía que un choque estructural fuera en la práctica casi inevitable. En la parte 2 de este análisis documental abordaremos precisamente cómo estalla todo esto, la partición de la ONU, la guerra de 1948, la Nakba, la crisis de los refugiados palestinos, la ocupación y el complejo debate sobre la resistencia. Vamos a entrar de lleno en los eventos explosivos que moldearon la dolorosa realidad que vemos hoy. Pero por hoy quiero dejaros con esta última idea. El vínculo judío con Palestina es histórico, legítimo y real, pero ese vínculo no resuelve por sí solo qué ocurre cuando otra población también tiene historia, vida, hogares y derechos fundamentales sobre esa misma tierra. Usar una verdad histórica para anular otra es el peor error que podemos cometer. ¿Qué pasa entonces cuando estas 2 verdades colisionan sin remedio? Lo analizaremos a fondo en la segunda parte.